Bien, entonces dice, número 1, el primer paso del ciclo de vida de una variable es declaración de una variable. Y como te dije, en ciertos lenguajes no va a ser necesario. Por ejemplo, en PHP y en Python. Y luego dice, en ciertos lenguajes de programación se te pedirá un tipo de dato, por ejemplo, un int, un float, etc., para indicar qué tipo de dato guardará la variable. Entonces acá, el primer paso es poner el tipo de dato que vas a guardar, el tipo de dato que esta variable va a almacenar. Entonces nosotros le ponemos aquí int y aquí vamos a ponerle un nombre de variable, por ejemplo, mi variable. Entonces, este es un ejemplo de declaración de variable. Primero pones el tipo de dato que va a almacenar esa variable. Aquí tú le estás diciendo que la variable, mi variable, va a almacenar valores de tipo de dato int, es decir, números enteros sin punto decimal. Entonces, en ciertos lenguajes de programación, por ejemplo, Python no requiere que tú le pongas el tipo de dato, ni PHP tampoco. Entonces, pues el primer paso es poner el tipo de dato que esa variable va a almacenar. Aquí le estamos diciendo que vas a almacenar puros enteros en la variable mi variable. Y ojo, también tienes que entender, vamos a ponerle por acá, este tipo de dato no cambiará una vez declarada la variable. Entonces, una vez que tú le dices que la variable mi variable va a almacenar enteros, sí o sí, durante todo el ciclo de vida de la variable, solamente vas a poner números enteros. No puedes, en este caso, meterle más adelante valores literales string. Entonces, esto por un lado. Ahora vamos a ver el paso número 2. Número 2, ¿cuál es? Inicializar variable. Esto sí aplica en cualquier lenguaje de programación. Esto sí o sí aplica en cualquier lenguaje de programación de manera general. Por ejemplo, en JavaScript no es necesario, pero acostúmbrate también por tu bien que antes de usar una variable, primero tienes que declararla y sí o sí inicializarla. Fíjate que si nosotros hacemos aquí, por ejemplo, print mi variable, vamos a compilar, compilar y ejecutar. Pues fíjate cómo nos da un error. Nos dice inicialización del argumento 1 de print. Quiere decir que tú no puedes, ahora sí que en este caso, usar una variable antes de inicializarla por primera vez. Entonces fíjate cómo nos está dando un error. Fíjate, por ejemplo, vamos a ponerle int otra variable. Y vamos a decirle que vamos a quitar esto. Vamos a ponerle aquí otra variable. Otra variable va a ser igual a mi variable. Punto y coma. Compilamos y ejecutamos. Y fíjate cómo en este caso pues nos dejó, pero sigue siendo un error. Entonces, sí o sí tienes que primero, antes de usar una variable, pero obviamente por eso son los pasos en orden. Cuando tú vas a usar una variable, ya que la declaraste, tienes que inicializarla. Y como se dice aquí, también se hace solamente una vez. Entonces vamos a poner inicializar variable. Esto se aplica en cualquier lenguaje de programación. Entonces la inicialización de una variable, vamos a ponerle la inicialización de una variable no es más que la primera assignment statement. Entonces, la inicialización de una variable no es más que la primera assignment statement, la primera sentencia de asignación, assignment, que se le hace a la variable en cuestión. Entonces, la inicialización no es más que la primera sentencia de asignación que se le hace a la variable en cuestión. Entonces aquí vamos a quitar esta variable y vamos a poner en este caso mi variable va a ser igual a 25, que es mi edad. Vamos a imprimirla, print, vamos a ponerle mi variable, punto y coma, compilamos y ejecutamos. Pues fíjate cómo me da 25. Aquí estaba teniendo un error porque le puse otra extensión, es .c, y aquí pues imprime la variable. Y fíjate cómo efectivamente me imprime 25. Entonces, la inicialización no es más que eso.
es la primera sentencia de asignación que se le asigna o que se le hace a la variable en cuestión. Entonces en este punto, este es el primer paso que se hace, lo que se conoce como inicialización de la variable. Que no es más que eso, la primera sentencia de asignación que se hace a la variable. Entonces aquí ya la estamos inicializando. Y el paso número 3, pues ya, ahora sí que ya es consecuencia de lo demás. Vamos a poner en este caso que el paso número 3, en este caso es asignaciones, modificaciones posteriores. Estas pueden hacer puede pasar muchas veces. El tercer paso pues es las asignaciones, las modificaciones posteriores que se le hacen a la variable. Aquí la primera vez que se hace el assignment statement es la inicialización, pero tú más adelante pues le puedes cambiar el valor tantas veces como vayas a ocupar en tu código. Entonces aquí por ejemplo puede valer 8, luego después puede valer mi variable es igual en este caso a mi variable más 1, luego aquí a mi variable le puedes poner en este caso 9 más 1, siempre y cuando respetando el mismo tipo de datos. Vamos a imprimir print porcentaje de, y vamos a ponerle mi variable, punto y coma, compilamos y ejecutamos, y aquí tenemos un 10. ¿Cuál fue el último valor con el que llegó aquí mi variable? Pues 9 más 1 es igual a 10. Acuérdate que solamente una variable puede tener un valor a la vez. Aquí las posteriores asignaciones pues anulan una previa. Aquí valía 25. Luego se hace otra asignación. Entonces aquí el 25 se pierde y se pone el 8. Acá primero se hace esto. 8 más 1, 9. Entonces se pierde el 8 y se pone el 9. Acá tenía 9. Entonces 9 más 1 da 10. Entonces se pierde el 9. Entonces, como ya te había dicho, el nuevo valor de una variable sobrescribe a la anterior. No se puede tener, solamente se puede tener un valor a la vez. Las modificaciones de la variable sobrescriben o anulan los valores anteriores. Solamente el último valor que se le asigna a la variable predomina. Saludos.